buenos días para todos, muy complacidos de tenerlos hoy aquí en este espacio y también es un honor compartirlo con la doctora Paula Espinosa Ángel. Ella hoy, como nos definió, y la buena fe exenta de culpa. La doctora Paula Espinosa es investigadora experta, Dirección Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía de la Nación de Valores y está especializada en sistemas de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo y todo lo que tiene que ver con el riesgo de extinción de dominio. La doctora Paula tiene un gran conocimiento de estos temas. Ella hoy está del lado del sector público, pero en algún momento también trabajó en el sector privado y estuvo en el Grupo Bancolombia en los temas de cumplimiento. Allí se especializó en los temas de extinción de dominio y de la Fiscalía, mi doctora Paula, usted lo puede corroborar, se la robaron. Entonces, bueno, le doy una cordial bienvenida y arranquemos con esta charla. Bueno, a todos una bienvenida a este webinar. Me siento muy complacida de compartir con ustedes. Veo en el chat colegas, amigos litigantes, compañeros del sector financiero con los que he compartido bastante y algunos compañeros pues del sector público también. Quiero contarles que esta charla va a ser un poquito dinámica, tendremos la presentación en algunos momentos y en otros tendremos intercalado algunas preguntas para que se vuelva muy dinámica y no tengamos que dejar como todas esas dudas para el final. Bueno, primero que todo, pues ya Nati pues tuvo la presentación respectiva, entonces quiero comenzar a proyectarles pues el tema en cuestión. Sin embargo, no piensen que si no terminamos, fue una situación difícil porque de todas maneras el webinar virtual por tiempo son cortos para no tener una situación pues como tan abrupta a nivel informático, pero vamos a tener otros espacios para encontrarnos y Strata viene con grandes sorpresas para los próximos días de continuidad con estos temas y con personajes muy importantes que van a entrar a nutrir desde la parte del sector real, desde la parte financiera y desde la parte institucional estos temas. Entonces, comencemos. Cualquier duda, entonces por el chat vamos teniendo la interacción. Bueno, muchos de ustedes ya conocen la definición de lo que es extinción de dominio, por eso no considero pertinente volver a la normativa, leerlo tal cual, pero sí se los dejo en pantalla por si ustedes quieren pues tomar el artículo preciso para los que no son abogados y tenerlos en sus papeles de trabajo. Pero lo vamos a hablar en un lenguaje muy cordial para que todos tengamos un mismo nivel de conversación, porque veo que todos no son abogados, hay personas de diferentes disciplinas. Entonces, la extinción de dominio es una pérdida del patrimonio por dos circunstancias, por que ese patrimonio se haya adquirido de manera ilícita o se haya destinado de manera ilícita. Entonces, aquí comencemos con algún ejemplo para que a las personas les genere recordación el tema. Cuando una persona adquiere un producto con recursos que hayan sido fruto de narcotráfico, estafa, extorsión, cualquier conducta penal que sea reprochable, cualquier actividad ilícita, es probable, dependiendo de la situación particular, que el Estado busque esos bienes, se dé cuenta de que esa persona los adquirió de manera ilícita y sin contraprestación alguna pasan a favor del Estado. Pero no solamente es esa, porque esa es la que más conocemos, esa es la razón que más conocemos para que se dé la extinción de dominio, pero también existe una razón muy poderosa y que en los últimos 5 años ha decantado digamos, una situación bien interesante y son
la destinación a situaciones o a ilícitas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay hoteles donde han guardado armamentos, existen fincas donde han reclutado personas y han guardado secuestrados, las típicas casas de barrios donde actualmente hay expendios de drogas. Entonces, esa también es una posibilidad para que el Estado, por la situación de destinación, quite, vamos a hablar en un lenguaje muy simple, quite o tome mano de esos bienes, porque la función social de la propiedad es muy importante. No solamente conseguirla bien, sino destinarla para actividades buenas. Entonces, a grandes rasgos, es la pérdida patrimonial en contraprestación por algún tema de, sin contraprestación alguna, por originarse de manera ilícita o destinarse de manera ilícita. Yo creo que aquí en la parte de los instrumentos internacionales no debemos de detenernos mucho. Ustedes ya quedan acá con el imprint point de las convenciones. Es un tema un poco más normativo, más de derecho internacional, para que la persona los tenga presentes, pero es muy importante porque creemos que es un invento colombiano y no. Más adelante vamos a ver que muchos países, especialmente en Latinoamérica, están en pro de atacar todo lo que son las finanzas criminales a través de este instrumento, el instrumento y la acción de extinción de dominio. Entonces, no los voy a mencionar, ahí ven, pues el principal que conocemos son la Convención de Viena, de ahí para abajo pues hay muchas, y las Naciones Unidas siempre han procurado porque esté esto dentro de los instrumentos internacionales. Entonces, ahí las pueden ampliar, ahí tienen pues las referencias de los convenios, por si necesitan documentar en algunos procesos de sus empresas o de sus actividades de defensa alguna relación a nivel internacional. Ya entrándonos un poquito más al marco constitucional colombiano, creo que es muy importante tener en cuenta dos artículos, porque ahí es donde nosotros comenzamos siempre a confundirnos. Venga, y la extinción de dominio, ¿dónde salió? ¿Quién se la inventó? No la encuentro en el Código Penal. Pero es que no, eso no está tan reglado, no. Nosotros tenemos un marco constitucional de derecho de extinción de dominio, específicamente en los artículos 34 y 58. Para ser muy explícitos, es lo que venimos conversando aquí en la charla, es el 34 es la pérdida, pues la declaración que hace un juez de extinción de dominio de la pérdida de ese patrimonio porque fue comprado con origen ilícito. ¿Por qué? Nosotros no podemos, como profesionales diligentes, como comerciantes, como inclusive personas naturales, destinar los dineros de actividades ilícitas en perjuicio o en deterioro de las situaciones sociales. Y el 58 hace un marco muy importante a garantizar que esa propiedad a la cual nosotros tanto aducimos que tenemos derecho y que no se puede ingresar a una casa de manera ilegal y todo, también tenemos que velar por que esa integridad de ese objeto, sea bien inmueble o mueble, sea casa, lote, finca o cualquier otro, ya de bien inmueble, carro, cumpla esa funcionalidad social. Es decir, que sea destinado realmente para lo que es necesario. Entonces, un establecimiento de comercio para ejercer la actividad comercial, prestar un servicio al público, a los usuarios, dinamizar el tema socioeconómico. Una casa de habitación realmente es para vivir en familia, una finca de recreación o de producción, y no precisamente para que esté al servicio de bandas criminales o de grupos al margen de la ley, como en nuestro país es tan recurrente. Entonces, primero que todo, tener en cuenta que dentro de la pirámide legislativa tenemos todos los estatutos, los principios internacionales, el marco constitucional, y posteriormente somos un país
digamos, de avanzada con respecto al tema de la extinción de dominio. Somos el único país que tiene un código de extinción de dominio. Muchos países tienen un código civil, un código penal y muchos otros tienen normativa. No quiere decir que no tengan la ley. Sí la tienen, pero nosotros, digamos, en términos legislativos y en términos de institucionalidad, vamos muy avanzados con respecto al tema. ¿Por qué? Porque en el código tenemos tanto la parte sustancial y la parte procedimental. Eso que da cuenta de un conglomerado para que se lleve muy bien todo el tema de investigación y de proceso y a su vez de defensa de extinción. El marco normativo en Colombia ha tenido 5 fases muy importantes. Muchos de nosotros pensamos, ay, no, es que más o menos hace 2 años el tema de extinción de dominio está sonado. Y creemos que es algo nuevo. Normalmente cuando estamos en algunas actividades las personas dicen, no, es que vean, eso hace tan poquito que se lo inventaron ustedes, eso, no, realmente la extinción de dominio tiene sus orígenes en Colombia desde el año 96. Desde el año 96 se viene trabajando en todos los temas con respecto a la extinción de dominio, sino que hay una categoría especial y es que entre los años 96 y el 2002, la extinción de dominio estaba, digamos, pegada a la acción penal. Entonces, la persona tenía que ser decretada culpable para posteriormente ir detrás de esos bienes y el Estado quedar con la propiedad de esos bienes. Eso al interior de las instituciones comenzó a generar un sinnúmero de dificultades, como retraso en los tiempos, porque mientras se hacían todos los juicios penales, las personas enajenaban los bienes. Segundo, la persona moría, entonces los herederos comenzaban a disfrutar de esos dineros ilícitos y lo que pasó es que esa acción no comenzó a tomar el rigor que necesitaba. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ustedes saben, o algunos que no lo sepan, las situaciones ilícitas o los delitos tienen una prescripción, es decir, con el paso del tiempo pueden llegar a desaparecer la culpabilidad. Entonces, si eso pasaba, la extinción de dominio también moría en ese momento. Entonces, lo que dijeron, no, necesitamos una independencia de las acciones. Por un lado va la acción penal, probablemente ya no pueda ser procesado por narcotráfico, ya no pueda ser procesado por extorsión, por trata de personas, por corrupción, pero sí podemos ir por los bienes. Entonces ahí se marca un icono súper importante en Colombia, que hay algunos países del mundo que hoy no lo tienen, muchos sí están estrechamente relacionados y para el 2002 sale una ley de extinción de dominio que era la ley 793 y que fue con la que nos quedamos muchos años hasta el año 2014. Sin embargo, ahí teníamos una ventaja súper interesante y era que éramos independientes de la acción penal. Entonces, la unidad se comenzó a crear independiente en la fiscalía, las personas que, digamos, trabajábamos en estos temas con mucha independencia, pero procesalmente la norma fue muy pesada porque habían situaciones muy puntuales de procedimiento que tardaron muchos años, por decir, temas de notificaciones y algunos temas puntuales. Eso hizo que al interior de la Fiscalía General de la Nación se generara un represamiento de procesos y todo el mundo comenzara a ver la acción como una acción obsoleta, no por su naturaleza seguía siendo importante y finalmente iba a la misión, atacar las finanzas criminales, pero no con la dinámica social que se necesitaba. Entonces, se presentaron unas reformas entre el 2011 y 2014 y para enero del 2014 comenzó a regir la norma actual de extinción de dominio, que es la 1708, que es una norma un poco más ágil, más práctica, los tiempos son mucho más rápidos
Las bondades que tiene la Fiscalía también son bien interesantes. Y para el 2017 dijeron, procesemos más agilidad, tengamos más agilidad en los procesos. Digamos, esta evolución normativa nos muestra un paso de tiempos muy importantes. Venimos siempre buscando una norma, digamos, más ágil, con unos tiempos más interesantes y, en definitiva, también ya en última instancia con la 1708 también muy garantistas por la posición del juez. Yo sé que dentro del chat hay algunos abogados que piensan diferente y yo sé que es importante. Muchas personas dicen que la norma es un poco fuerte, sin embargo, para cosas fuertes, para los temas de las finanzas criminales hay que atacar con normas fuertes. Por eso es que la norma de extinción de dominio es tan estricta. Ok, doctora Paula, yo le quiero hacer una pregunta. Siempre ha sido, digamos, un tema muy recurrente los tiempos en los procesos. Entonces, mientras no te han declarado extinto un bien, muchas personas se ven enfrentadas digamos, o abocadas a esos procesos muy largos y esos bienes salen del comercio de manera, digamos, temporal, ¿sí? Usted nos hacía, digamos, un recorrido muy interesante por las diferentes normas. Cuando uno, digamos, ve eso, se da cuenta que la norma obviamente ha ayudado a acelerar, pero si hablamos de tiempos, ¿cuánto podría hoy haberse reducido este tipo de procesos en relación con los que pueden estar bajo normas anteriores? Ok. Los procesos de ley 793 oscilaban entre 12 y 18 años, lamentablemente. Y, digamos, ahí hay una situación muy interesante que menciona la doctora Natalia, y es que como esos bienes salen del comercio y muchas veces hay unas destinaciones provisionales por parte de la Dirección Nacional de Superpacientes en su momento, hoy por parte de la SAE, pueden existir deterioros y algunos temas. Eso fue lo que, digamos, movilizó a las instituciones gubernamentales para algunos cambios. Hoy, digamos, creemos que lo más óptimo sería procesos entre 1 y 5 años. La norma 1708, pues, digamos, es muy nueva. Del 2014 hacia acá llevamos 6 años, pero como está en el tema de transición, todavía no hay un balance con respecto a tiempo aproximado. Pero sí lo que aspiramos es que sean procesos entre lo mínimo, o sea, 2 años, máximo 8. El estándar sería 5 años. Hay una situación bien interesante en esta nueva normatividad, que son algunas alternativas con la sentencia anticipada. Esto no se contemplaba digamos, en las otras normativas de una manera tan puntual, y hemos conocido procesos de extinción de dominio que se han resuelto en 1 año y medio, procesos interesantes de unas sumas de 80.000 millones de pesos, 130.000 millones de pesos. Ahí hay unas situaciones bien complejas porque hay que hacer unas renuncias a los bienes muy grande, pero sí agiliza mucho todo este tema del desgaste procesal. Y son bienes seguramente que entran más rápido al Estado y no se sufre tanto deterioro y pueden estar, digamos, ya habilitados para que el Estado empiece a hacer uso de esos bienes, ¿cierto? Me imagino que también ayuda. Y es un gana-gana, o sea, realmente no es premiar la ilicitud, pero es decir, usted tiene la fortaleza de evitarle ese debate probatorio al Estado, que es muy costoso, porque hay que tener un equipo interdisciplinario. La Fiscalía cuenta con ingenieros catastrales, abogados, contadores, porque es un tema pericial muy complejo. Entonces, si evitamos ese debate probatorio, la persona puede tener algunas prebendas
que no excedan los 2.200 salarios mínimos, es decir, podría quedarse con un bien hasta de aproximadamente 2.500 millones, pero el Estado quedaría con una situación muy interesante en el manejo de los bienes rápidamente. Esos 2.500 millones no pueden exceder nunca el 3% del patrimonio de esa persona. Es decir, que tampoco estamos premiando y aplaudiendo al delincuente, no, es una normalidad. Es decir, para que tú tengas un bien de 2.500 millones, tienes que haber entregado mínimo la suma de casi 100.000 millones de pesos al Estado. O sea, no es un tema tan olímpico. Claro que sí. Por aquí voy a aprovechar antes de que arranque con este tema que sigue, que es muy importante, que son las características de la acción de extinción. Nos pregunta Karen Lopera, si se incumple la función ecológica de la propiedad privada, también puede darse pie a la extinción de dominio, y en qué casos se daría ese proceso. Sí. Si la función ecológica no se cumple, sí proceden los casos de extinción de dominio. Los invito a que miren a través de YouTube o de prensa un caso muy interesante, pues fue más o menos a finales de año de noviembre y creo que ha sido uno de los más ejemplificantes en temas de función ecológica. Existía un personaje en el Bagre y Bajo Cauca que lo que intentaba hacer con las minas, lógicamente minas ilegales, informales, robándole un caudal interesante al río Cauca, teniendo un detrimento de terrenos pues masivo, pretendía tener unas ganancias de la minería. Esto hizo que la Fiscalía General se volcara mucho a una mirada frente a todo lo que es la minería ilegal, a las explotaciones ilícitas de terrenos, a la tala indiscriminada de bosques para hacer extinción de dominio. Entonces, este caso es súper importante, lo pueden buscar en YouTube. Pues un es la serie Pedro Mula, buscan por Pedro Mula, que era el áreas de la persona procesada, es un tema público, por eso lo puedo hablar tan abiertamente aquí ya en la web. Y Karen podría encontrar ahí una referencia bien interesante frente a la función pública. Otro logro importantísimo institucional frente a esta afectación a temas ecológicos y función ecológica son los parques naturales. También pueden buscar extinción de dominio de ganado en parques naturales. Lo que estaba haciendo los financieros de las FARC era haciendo uso de los parques naturales de Colombia, y finalmente el ganado de ese grupo pastaba en estos parques, precisamente para ellos, digamos, enriquecerse continuamente, porque son, digamos, terrenos muy interesantes para la cría de ganado por el tema de la hierba. Sin embargo, hay una situación puntual, y es que la pisada de cada uno de estos animales para un espacio como un parque generaron un deterioro ecológico terrible. Hay una polémica bien interesante porque muchas veces la presencia del Estado en estas partes donde estos estamentos son tan marcados por parte de grupos al margen de la ley, en el operativo, pues, o en el proceso, el ganado, ni siquiera la comunidad quería dejarlo sacar de los parques naturales. Ha sido una tarea compleja, una tarea ardua, donde tanto la SAE, la Fiscalía General de la Nación y los diferentes ministerios que tienen que ver con temas ecológicos nos han ayudado mucho. Sí, para Karen le digo que es un foco principal de la Fiscalía General de la Nación. Okay, gracias, doctora. Puede continuar su presentación. Ok. Entonces, hay algunas características de las que hemos venido hablando. Entonces, como les digo, está totalmente reglado, es una norma expresa, busca afectar las finanzas de las organizaciones criminales, y hay dos características que son muy importantes, que es imprescriptible, es decir,
no hay término para que no se pueda ir a buscar la posibilidad, si allí hubo una situación de ilicitud, frente a ese bien, no hay un tiempo. Ah, eso pasó hace 8 años. Yo, como institución o como denunciante, puedo ponerlo en conocimiento y es factible que se dé la extinción. Entonces, se puede dar y sin importar la época de la ocurrencia. En una acción real contra los bienes, pues, digamos, sonará un poquito jocoso y nos acordará algunas clases donde nosotros decíamos la luna, el sol, hay cosas pues que no son susceptibles de extinción de dominio porque tiene que estar con un valor patrimonial. Hay que exceptuar algo, nosotros no hacemos extinción de dominio o no se hace extinción de dominio a las armas de fuego. Las armas de fuego no entran a extinción de dominio porque el árbitro del Estado es quien debe controlar la circulación de estas armas, entonces principalmente lo que son armas y lo que pertenece al mismo Estado, pues no podría ser objeto de extinción de dominio. Están marcados en la Constitución, como ya les dije, es pública, pues a favor del Estado. Cuando hablamos de público, no nos podemos confundir porque ya el tema, digamos, del proceso sí es estrictamente reservado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de pública es porque es a favor del Estado. No es tan olímpico, la Fiscalía tiene una fase importante, pero finalmente la extinción se decreta por sentencia judicial y es autónomo e independiente de la acción penal. Aquí encontramos un esquema de procedimiento. No me voy a detener en ese esquema de procedimiento porque considero pues que no es, digamos, el objeto de esta charla, pero sí lo quiero dejar de presente para que pues tengan en algunos momentos una mirada interesante. Lo que fue la ley 793 y la que hoy es la 1708. Sin embargo, en estos dos primeros cuadros, donde está la intervención primaria, sí quiero contarles que la extinción de dominio es una norma tan autónoma que no necesita, como para los temas penales, una denuncia, un anonimato, un escrito, sino que de oficio la Fiscalía con su grupo de investigación puede realizar sus propias investigaciones con una iniciativa investigativa y empezar de ahí hacia adelante. Es muy importante señalar que todo lo que es la parte de la Policía Judicial al interior de la Fiscalía General de la Nación y lo que es la parte del fiscal de conocimiento de este caso es exclusivo y reservado. Ni siquiera las personas involucradas se enteran de que están en esa investigación. Solamente cuando la situación se hace pública, solo en el momento en que la medida cautelar, es decir, cuando en el bien inmueble o el carro o el bien determinado se le hace presencia una persona de la Fiscalía General, unas personas de la Fiscalía General, a decirle sobre este bien pasó esto, pero antes es reservada. Por tanto, me parece muy interesante para las personas que están en el chat que en algunos momentos se encuentran haciendo muchos derechos de petición ante la Fiscalía. Yo necesito saber si esto pasa, yo necesito saber si esto pasa. Si quieren agotar algunas diligencias, pues digamos que nadie está, digamos, sujeto a lo que la contraparte quiera hacer. Pero finalmente, como institución, no se va a dar respuesta de si está o no está en un proceso de extinción de dominio, a menos de que ya haya una fase con la presencia de un juez. De resto, no es posible entregar ninguna información. El procedimiento de extinción de dominio, ya los dije, tiene una etapa con una fase inicial de investigación, donde interviene la Policía Judicial, la Fiscalía. Ahí no hay una etapa para, digamos, ni para un alegato, ni para un alcance por parte de la parte afectada, porque lo sustancial es que ahí la parte interviniente todavía no lo sabe. Y si lo sabe, tampoco se va a recibir.
etapa de juzgamiento y ya algunos procesos abreviados como la sentencia anticipada. Las causales de extinción de dominio, también se las puse ahí, son 11 causales, pero definitivamente yo pienso que para un webinar como este uno no debe comenzar 1, 2, 3, 4, sino que lo que traté fue agrupar en 4 grandes grupos, que fueron las causales de origen, que ya pues está trillado en este momento, lo hemos dicho, comprarlo, adquirirlo de manera ilícita, las causales de destinación, es decir, destinarlo de manera ilícita, y nos quedan 2 que casi no son muy conocidas popularmente, que es la causal de mezcla, y esa es la que en algunos momentos nos da más dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que yo traía un patrimonio que fue producto de mis honorarios cuando fui empleado 10 años de tal parte, ¿cierto? Y yo con eso formé mi empresa, tararara, SAS. Listo, ahí está, ahí estamos bien. Usted posteriormente involucró en su sociedad una persona que está participando en actividades ilícitas. Y esta persona vino con su patrimonio. Allí hay una mezcla. Entonces nos encontramos en unos aprietos cuando vamos a hacer una extinción de dominio, porque es como cuando hablamos de un vaso de agua, que le echamos 2 goticas de algún color, de alguna témpera o de algún fluido colórico. ¿Cómo hacemos para separar esa agua de ese color? Entonces, algunos bienes en causal de mezcla se va el 100% la afectación, porque no es posible determinar hasta dónde pasó con dineros ilícitos y cuándo fue la mezcla. Hay una situación interesante ahí. Con los bienes inmuebles hay unos temas puntuales de días, fechas de inscripción, pero con las sociedades es muy complejo, es muy complejo. Y hay otra causal que es supremamente interesante y es la causal de equivalencia. Entonces, que también, digamos, es muy poco conocida y muy poco debatida, porque, digamos, son unos tipsitos de la norma donde están, digamos, muy específicos y dirigidos a abogados o a la institución, y es que si yo como institución me siento en la imposibilidad de perseguir un bien porque, digamos, es esa máquina, esa retro que está allá anclada en el río Atrato, o esa fraga, o pues, o sea, hay muchos instrumentos que yo como institución me da muchísima lidia tenerle el control, y hay un bien lícito del cual tú heredaste, que fue la casa de toda la vida de tus abuelos, pero en contraprestación cuesta lo mismo que cuesta esa fraga o esa retroexcavadora. Por principio de equivalencia, como fue imposible perseguirlo por esta causa de esa actividad, el Estado toma mano de este bien por causal de equivalencia. No quiero que nos pongamos muy extremos ahí, pensemos que entonces todo se va a quitar. No, pues todo tiene una situación puntual, hay unos delitos donde la equivalencia, digamos, es directa. Ejemplo, los temas contra la administración pública. Ahí la equivalencia de las que más se utilizaba. Pueden mirar el caso Gobernación de San Andrés. Esta persona veía con muchos recursos de origen lícito, pero pues tocó echar mano de esos porque los otros eran muy difíciles de perseguir. Tomarlo con mesura, control. Lo que se habla en un webinar no es palabra sagrada, es decir, hay que mirar trajes a la medida, no a todos se le va a aplicar el 1, el 2, el 3 y el 4, no, no es así. También aclaro, o sea, este es un tema netamente académico, digamos con un toque de participación por uno trabajar en alguna institución, pero estas son palabras de Paula Espinosa, no son palabras de la Fiscalía General de la Nación, porque probablemente otros compañeros tendrán otros desarrollos de la norma y pensarán diferente, ¿cierto? Esto es un tema netamente académico. Así es, doctora. Aquí nos llega otra pregunta
donde nos dicen, para aplicar la causal de equivalencia, se debe tener certeza de los bienes que se presumen adquiridos por causa ilícita. Ok. Esa pregunta no para equivalencia, sino para todas las otras temas de extinción de dominio. En principio, lo que es la medida cautelar, es decir, como lo diríamos en un lenguaje más, la aprehensión de ese bien, la tomada de ese bien por parte de la Fiscalía, no necesita una certeza. La certeza se da en el proceso de juzgamiento. Nosotros trabajamos con una inferencia razonable, es decir, lo suficientemente fundada bajo los criterios que nosotros consideramos pertinente para que ese sea un bien que tenga que tener, ahí íbamos, para ese caso íbamos, la medida cautelar inscrita, es decir, para garantizar que en el proceso este bien no vaya a ser vendido, que porque si esperamos los 5, los 6 años que se demore el juez en fallar, estos bienes pueden ser enajenados. Entonces se tiene que tener una inferencia razonable. Ahí, con la medida cautelar, no se da una extinción de dominio por sentencia. Lo que se da es una medida preventiva para garantizar y asegurar que en el proceso ese bien no se va a perder. Finalmente, el juez determinará si debe ser un hecho la extinción de dominio o no, y ya se resolverá en final término. Sin embargo, las instituciones están siendo muy delicadas con esto. Tratan de tener una fundamentación jurídica supremamente válida, una fundamentación patrimonial. Se han tenido errores, sí, claro. Otras veces no se ha contado con algunos medios idóneos, pero la Fiscalía trata de ser lo más cuidadosa posible en estas situaciones. Bueno, aquí nos están llegando otras preguntas. La estructura organizacional de la Fiscalía General de la Nación para los temas de lavado y extinción cambia con frecuencia. ¿Usted nos podría contar un poquito, doctora, cómo es esa estructura actual? Sí. Inclusive, pues yo les dije iniciando que venía un webinar muy interesante, iban a tener más de cerca un tema institucional, pero aquí le vamos a dar digamos, un brochazo. Así como cambian las dinámicas sociales, los delitos, las normativas generales, tienen que ir cambiando las instituciones. Y este es un tema que en la última década principalmente ha tenido unos cambios sustanciales muy interesantes. Por un tema de riesgo país, por un tema de GAFI, por temas muy amplios. Finalmente, lavado de activos, extinción de dominio y lo que son los delitos financieros siempre han sido como unos hermanitos. Esos tres siempre han sido como unos hermanitos. Inclusive sus nombres hasta eran juntos en algunos momentos. La unidad se llamaba UNEDLA, Unidad de Dirección de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, y así sucesivamente. Hasta el 2014 venía de esa manera. Sin embargo, con el cambio normativo en el 2014 le dicen, no, es que usted es una unidad nueva, así como yo me robustezco la normatividad, usted tiene que robustecer sus fiscales, porque eso era lo que venía pasando. Jueces penales especializados, conociendo extinción, pues en épocas pasadas, luego muy pocos fiscales conociendo de extinción y conociendo de otros temas. Entonces se ha tratado de que el embudo cada vez vaya siendo más pequeño. Por eso son los cambios. Pero hoy, digamos que creemos pues en el estado de cosas que tenemos, que está ya muy decantado. Hay una delegada contra las finanzas criminales, está en cabeza de la doctora Ana Catalina Noguera Toro, y hay 3 directores nacionales por debajo de ella, que son el director de extinción de dominio, el director de lavado de activos y el director de investigaciones financieras, lo que nosotros conocíamos en investigaciones financieras como la policía económica, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas personas le dan diferentes nombres, pero son los mismos que trabajan en el caso de Interbolsa, de las captadoras, y esas 3 unidades son unidades hermanas que pertenecen a una sola delegada. Sin embargo, los que estamos en un espacio no conocemos de los otros, y los que están en el otro, lógicamente, no conocen de los otros 2 temas.
a menos de que sean investigaciones espejo, es decir, que una investigación de lo penal se lleve de la mano con la extinción. Y eso obviamente hace que aumente la efectividad, digamos, en los casos y en las investigaciones para llegar pues rápidamente a temas ya sea o absolutorios o condenatorios, pero que finalmente las investigaciones no se dilaten y nos quedemos sin sentencias efectivas. Ajá. Bueno, tengo unas preguntas supremamente interesantes. Usted me dirá, no sé cómo estamos de tiempo, si quiere de pronto hasta donde quiera llegar en su presentación y demos un ratico de preguntas, o quiere que se las vaya haciendo ya, no sé, de acuerdo con los temas que usted considere deberíamos terminar de tocar en la charla. Pues, digamos, aquí se ha hecho si quieres termino medidas cautelares, me parece importante terminar medidas cautelares, hacemos un par y ahí comenzamos con preguntas porque precisamente es más importante esta conversación, aclarar dudas, porque finalmente lo otro yo puedo remitirme a la norma y de una manera muy juiciosa leérmela y no que me la tenga que contar alguien como yo, pues o sea, eso ya está ahí también, entonces me parece más interesante. Terminemos medidas cautelares y conversamos frente a las dudas de los participantes. Yo le voy a pedir otro favor. Terminamos medidas cautelares y me habla un poquito de la buena fe exenta de culpa. No se me vaya a ir sin hablarme un poquito de eso, porque es la forma en que todas estas compañías que están aquí detrás, todos los que la están escuchando y la están viendo, también necesitan saber cómo hacer sus procesos de debida diligencia, cómo mejorar esos procesos, cómo reforzarlos para que en el momento en que se vean abocados a salir en defensa por una situación que esperaría no se hubiese originado en ellos, sino que venga, por ejemplo, como digamos, en los bienes inmuebles, que arrancan una cadena de tradentes, finalmente no terminen ellos pues en un proceso de estos sin una adecuada defensa. Entonces, esos dos temas, qué pena doctora, y ya al final las preguntas que alcancemos. Las que no alcancemos se las podemos hacer a usted después y se las remitiremos a las personas que nos los preguntaron. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, como medidas cautelares, también entonces evitar que los bienes sean negociados, embargados, ¿cierto? Dejar a salvo los derechos de terceros, es decir, yo tengo que poner esa medida porque en algunos momentos hay personas de buena fe que tienen que ser, digamos, aquí visualizados. Y lo que les contaba, deben de tomar, deben de existir elementos de juicio importantes para aplicar esta medida. Entonces aquí no me voy con esto, que es un poquito más puntual, con los archivos tampoco, la demanda tampoco. Me voy un poquito a la buena fe exenta de culpa. Entonces, la buena fe exenta de culpa es el límite a la extinción de dominio. Realmente a cualquier participante de esta charla, más que la connotación académica, netamente legislativa, debe ponerse, digamos, más en la esfera de los temas de las tercerías de buena fe y de los momentos en una defensa, ¿cierto? Existen tres presupuestos muy importantes de la buena fe exenta de culpa, que es la debida diligencia. Primero, el origen, pues, y la debida diligencia exenta de culpa, que puede ser simple o cualificada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ser muy certeros en los procedimientos que tenemos al interior de nuestras compañías o como persona natural también. Yo ya sé que el origen de mis recursos es bueno porque yo, digamos, soy una persona o soy una empresa que me dedico a una actividad lícita para un tema socioeconómico, ¿cierto? Ahí, cuando yo me veo abocado a un proceso de extinción de dominio, mi única defensa es yo haber actuado con la debida diligencia, porque yo voy a probar ante él que yo fui un tercero de buena fe. Es decir, yo actué de la manera más diligente y cuidadosa que un profesional debía haber actuado.
Entonces, ahí el Estado, última, me pide dos cosas. Me pide conciencia y me pide certeza. Entonces, ahí tenemos que hacer dos grandes grupos. El primero es el ciudadano de a pie, ¿cierto? El ciudadano de a pie debe ser consciente. Ve, yo sí le estoy comprando a una persona que esté viva. Ve, por lo menos acá hay una empresa de por medio con una validez jurídica, ¿cierto? Esa es la conciencia de yo estar haciendo bien las cosas, de yo conocer al personaje con que estoy negociando. Para la buena fe simple, yo tengo que tener esa conciencia. Para la buena fe cualificada, que por lo que veo pues en este chat casi todos estuviéramos desde esa parte, digamos, porque son empresas que tienen una posibilidad superior en el momento de negociar con temas de información, con temas de consultas y con temas pues de asesoría legal. Ahí es la certeza. Es decir, yo como ciudadano a pie no tengo que ir a conocer que todo el mundo que esté en esa cadena haya sido un santo, pero yo como institución o como parte del sector comercial o sector empresarial sí tengo que tener la certeza de que por lo menos ese bien, o aproximarme a la certeza, porque yo tampoco tengo esa bola de cristal para definir si las cosas fueron o malas. Pero para eso hay unos límites. Hay un límite del tiempo, cuando esta persona se conoció públicamente como narcotraficante, cuando se conoció como líder en trata de personas. Entonces, la buena fe exenta de culpa, la persona la prueba con la conciencia y la certeza. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Está muy clara ese tema de buena fe exenta de culpa. Supongo que también es distinta la buena fe y la debida diligencia que se le pide a un ciudadano de a pie a la buena fe y debida diligencia que le piden a una compañía, que es el caso de todos nuestros invitados, que están obligados a tener sus sistemas de administración de riesgos. Son, digamos, me imagino que escalas o niveles distintos en ese tema probatorio. Bueno, vamos a aprovechar estos 10 minutos para ir generando preguntas adicionales. No sé si las podamos hacer todas, pero algunas. Cuando se inicia la acción de extinción y se persiguen bienes provenientes del patrimonio de una persona que ya está fallecida, respecto del cual ya no es posible iniciar acción penal, ¿qué consideraciones se tienen respecto al derecho de contradicción, defensa y debido proceso? Bueno, es decir, cuando un bien fue adquirido de manera ilícita porque murió la persona a la cual pertenecía el bien, digamos, la acción de extinción no muere con el causante, es decir, no muere con la persona. Realmente lo que nace ilícito queda ilícito hasta el momento de que se pruebe una buena fe exenta de culpa, o digamos en los términos positivos, haya un lavado, por ejemplo, de ese bien, un blanqueo de ese bien. O sea, hay blanqueos positivos, hay momentos de legitimizar el bien. Cuando hay una sentencia de por medio, cuando una persona prueba su buena fe. Pero no existe, digamos, no es una causal para que la acción de extinción de dominio se detenga, porque quien consiguió el bien, vamos a hacer un ejemplo, muy conocido hace poco, Rodríguez Gacha. Rodríguez Gacha le dejó a alguno de sus sobrinos algunos bienes, de manera lícita y de manera ilícita, ¿cierto? De manera puntual, a través de testamento y otros por terceros. Cuando se persiguieron esos bienes, se persiguieron los que estaban en el testamento y los que estaban por fuera, porque es que ese no es un límite a la extinción de dominio. Queda el bien, porque finalmente la situación no es del sujeto. El sujeto puede morir, acá son una situación, son de los objetos son los que perduran para la acción. Sí, aquí digamos que la acción penal ya se separa de la acción de extinción de dominio, ¿cierto? Total. Entonces, Total. ahí ustedes pueden seguir persiguiendo los bienes. Sí. Bueno. Pues es normal que una persona que muere, pues ya el proceso penal culmina porque ya está dirigido a esa persona. Esa es la diferencia. El proceso va dirigido a la persona penal, el de extinción va dirigido al objeto. El objeto sí queda allí. Okay, muy bien.
Ese ejemplo con respecto a poder extinguir un bien heredado bajo el argumento de la equivalencia no cambia la naturaleza de la acción, entonces pues es lo que usted nos acaba de explicar. ¿Qué papel juega la SAE? Ellos cómo garantizan que los bienes y las utilidades de los bienes no van a quedar nuevamente en los dueños anteriores. Que yo creo que esta pregunta, me disculpo con Jorge, me adelanto, creo que la está haciendo mucho por lo que se vivió con la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, que pues uno veía que ellos volvían y participaban, obviamente, del bien, ¿cierto? De la sociedad, de alguna manera volvían a llegar allí. Entonces, ¿cómo es ese papel de la SAE, doctora? Bueno, digamos acá es un poquito complejo, digamos, tocar algún tema de institucionalidad porque, digamos, cada quien es un defensor de su propia institución, pero digamos, vamos a hablar en términos muy temáticos. La Sociedad de Activos Especiales tiene una misión muy interesante, su misión y su visión es limpia, digamos, marcada de transparencia y muchas cosas, ya que como se administre esa misión y esa visión, las personas que intervengan allí, pues digamos, eso ya pueden ser unos juicios un poquito más delicados. Entonces, digamos que no voy a dejar la pregunta lavándome las manos, pero sí me abstengo un poquito de mirar la institucionalidad como tal hoy. Ya se puede decir de la Dirección Nacional de Estupefacientes lo que pasó, porque eso sí ya es público, ¿cierto? Fue una mala administración, volvían a las mismas personajes. Lo que sí puedo decir es que la Fiscalía General de la Nación y los abogados litigantes hoy están muy comprometidos en cuidar los bienes de las personas a quienes defienden y nosotros por cuidar los bienes en favor del Estado también. Entonces ejercemos muchos temas de vigilancia, de control, hasta donde lo podemos, porque definitivamente somos instituciones diferentes. Pueden darse juicios de valor positivos, negativos, pero la misión como tal de la institucionalidad es linda, se quiere dar de la mejor manera. Lo que busca el Ministerio de Hacienda es que esos bienes estén preservados, que esos bienes lleguen a donde puedan estar. Y digamos, hoy es una fecha bonita para contarles algo también. El COVID-19 no solo ha traído cosas negativas, muchas de las instituciones de fundaciones de ancianos, alcaldías, hoy están funcionando los albergues están funcionando en viviendas que han sido de narcotraficantes. Pues, digamos, ahorita que lo puedan ver, hay un ejemplo que salió antier en Caracol, de Caldas, Antioquia, donde absolutamente todos las personas de calle, 32 personas están recluidas en un establecimiento de un artículo narcotraficante y allí tienen una esperanza de vida, una esperanza de techo, una esperanza de comida, ¿cierto? Yo pienso que a veces también como institución o como personas podemos llegar a que eso se dé de una buena manera. En Villavicencio, muchas de nuestras hosterías que tienen hoy medida cautelar se están adecuando para hacer salas y pues salas de COVID-19, camas, también muchos albergues por temas de violencia intrafamiliar. Hoy muchas mujeres han sido acogidas en algunas de los bienes inmuebles que nosotros hemos incautado. Entonces, digamos, hoy la SAE tiene un reto muy grande. No voy a defender la SAE, pero es la primera institución en el mundo que tiene tantos activos por administrar. No existe ninguna. Entonces, digamos, es un tema muy complejo porque con una capacidad de cierta manera y administrando todo. Entonces, la institucionalidad también está buscando hacer algunas ventas anticipadas en cuanto se pueda para tratar de cortar todas esas brechas que puedan dar. Y si hay algo de ilicitud, pues ahí las puertas están abiertas, la institucionalidad siempre está presente a escuchar a las personas y bueno, velaremos porque todo esté de la mejor forma. Muchas gracias. Aquí en relación con esa pregunta nos dice
que si ya existe un inventario confiable de bienes en procesos de extinción o ya extinguidos. La última vez que yo pues tuve una reunión, digamos, también muy académica, todavía no, porque es que es como cuando a nosotros nos dicen, venga, y por ejemplo la UIAF, ¿por qué uno todo lo que envía no llega? Sí, ¿cuántos reclamamos? Y son 62 personas allá maquinando. Más o menos así funciona la SAE también. Son muchos bienes, un tema de estructura muy delicado que estamos tratando de, pues que están tratando como país, estamos tratando de organizar. Pues, por ejemplo, Antioquia es un foco súper interesante en temas de extinción de dominio y una unidad como la SAE de Antioquia maneja también Chocó, Montería y parte del eje cafetero, entonces es complejo. Es complejo. No justificando absolutamente nada, porque lo que se tenga que dar, pues se tiene que dar, pero es un tema complejo. En prensa para todos hemos visto que hay unos manejos que nos dejan preocupados, pero tendrá que sentar uno a la persona indicada y hacerle las preguntas pertinentes. Ok, voy a tratar aquí de ir respetando un poco otras preguntas que tenía antes. Me adelanté a esa porque la vi por ahí que encajaba. ¿Cómo manejar la dificultad de aquellas jurisdicciones no cooperantes con información de cuentas bancarias que ayuden a identificar la ruta de los fondos ilegales? Bueno, realmente en principio se pensará que estarán escondidas, pero no. O sea, puede ser la institución financiera más importante, pero hay un tema de control de garantías de un juez que dice, levante esa reserva. Y usted, como investigador, como fiscal o como funcionario de la Fiscalía Judicial, de la Policía Judicial, tiene su elemento allí para mirarlo. O sea, no existe una persona en Colombia que pueda, a menos de que utilice una artimaña ilícita, pues cierto, que ya uno no se da cuenta, pero en términos de procedimiento, en términos legales, ninguna institución podría esconder o privar de información en un proceso de extinción de dominio. No se podría. Quiero darle las gracias a la doctora Paula Espinosa por este espacio tan maravilloso. Yo creo que son muchas las dudas que quedan porque este no es un tema que manejemos con tanta naturalidad como si podemos estar más familiarizados con los temas antilavado, corrupción. Entonces, aquí creo que se demostró que la Fiscalía viene haciendo pues unos esfuerzos muy interesantes. Yo sé que usted no habló a nivel institucional, pero usted es una gran representante de lo que está haciendo hoy esa unidad de extinción de dominio. Nos resta de verdad agradecerle por su tiempo, por su conocimiento y por la forma en que nos expuso este tema con tanta claridad. Y obviamente, pues bienvenida a todos los espacios que nos pueda regalar para que la podamos seguir escuchando, doctora Paula Espinosa. Gracias, muchas gracias a todo el público. Veo que hay gente de nuestro país y gente del extranjero, entonces me siento pues muy complacida, muy honrada de ver amigos, colegas y compañeros en este webinar.